licenciado Antonio Luis Betancourt Sánchez. Él es magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, a quien va a abordar el tema control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y le damos la más cordial bienvenida al magistrado Betancourt. Sea usted bienvenido al Centro de Estudios. Voy a dar una brevísima semblanza, obviamente, respecto de su amplia trayectoria y experiencia y dentro de lo que corresponde a la materia agraria. Licenciado en Derecho, cuenta con especialidades de Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Fiscal, maestro en Ciencias Jurídicas. Se desempeñó como abogado hacendario en la Procuraduría Agraria Fiscal de la Federación, jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo en la Procuraduría Fiscal de Querétaro, entre algunos otros puestos que ha ocupado. Es experto, como ya lo dije, en tema agrario, ha sido magistrado en diferentes tribunales y hoy, como lo señalé, es el titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13. Así es de que sin más, dejo en uso de la voz a mi querido amigo también, el magistrado Betancourt. Adelante, magistrado, tiene el uso de la voz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una cordial bienvenida al curso propedéutico con relación al concurso de selección de servicio profesional de carrera de los tribunales agrarios. Por la razón de tiempo, sin más preámbulo, pasamos a la presentación y mi sincero agradecimiento, como siempre, a la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidente del Tribunal Superior Agrario, como a los magistrados y magistradas integrantes del Pleno de dicho tribunal, y por su amable invitación para disertar el día de hoy sobre el importante tema de control de constitucionalidad y control difuso de convencionalidad. Como a nuestra estimada doctora Rosalba Velázquez Peña-Vieta, directora del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, por su destacada colaboración y apoyo para la realización de este curso. El respeto a los derechos fundamentales es la base de la igualdad jurídica. Luigi Febaioli. Empecemos con antecedentes. Vamos a presentar la lámina. ¿La están viendo ustedes? Sí, magistrado, lo estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a los antecedentes. Veremos antecedentes, luego el concepto, jerarquía de normas, protección y garantía de derechos humanos, alcances, procedencias, obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional, reglas de aplicación ex oficio, de convencionalidad, soberanía constitucional y conclusiones. Pasaremos a los antecedentes. Con fecha 6 y 10 de junio del año 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 2 reformas a la Constitución que significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos. Ambas reformas colocaron a las normas de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales en la cúspide del ordenamiento jurídico y fortalecieron la protección de los derechos humanos a través de distintos mecanismos de aplicación e interpretación de estas normas. Además de lo anterior, el 9 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas. Entre otras cuestiones, en esta resolución se estableció la obligación para el Poder Judicial de la Federación de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Sí, absolutamente estas reformas constitucionales y la obligación para los jueces de realizar el control o de aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad implicaron cambios tan sustantivos en el entendimiento y la protección de los derechos humanos que la Suprema Corte de Justicia inauguró la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. A partir de entonces, la Suprema Corte ha utilizado el control de convencionalidad como una herramienta fundamental para realizar un desarrollo sin precedentes de los derechos fundamentales.
El expediente varios 912-2010, en el cual se resolvió en esencia, es clave para el entendimiento del control de esta herramienta de interpretación. A que todas las sentencias emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que el Estado mexicano sea parte, son vinculatorias para el Poder Judicial. No así las que condenan a otros estados, pues estas serán solo orientadoras. Que cuando militares violen derechos fundamentales deberán ser juzgados en tribunales civiles. Que el modelo de control constitucional y convencionalidad debe adoptarse a partir de los establecidos en el párrafo 339 de la sentencia de Padilla Pacheco contra México y compone los artículos 1, 103, 105 y 136 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso D. Que los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que reconozcan los derechos humanos. Que los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que reconozcan los derechos humanos solo para efecto del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Es importante. Solo a los tratados que los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos solo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. F. Que las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas como para desaplicar en los casos concretos. Solo las jurisdiccionales, las que son administrativas, solo deben tomar en cuenta los derechos humanos para facilitar por el principio pro persona. A ver, seguimos. A raíz de la discusión y evolución del citado expediente, el control interno de constitucionalidad, como vimos, cesa de ser concentrado únicamente en el Poder Judicial de la Federación y sus órganos y pasa a ser difuso o quizás híbrido o mixto o dividido en control constitucional y control de convencionalidad. Con relación al control de constitucionalidad, el más alto tribunal precisó que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia señaló que el sistema se integra, en primer término, por un control concentrado, es decir, en los órganos del Poder Judicial de la Federación, con vías directas de control, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparo directo e indirecto. En un segundo término, por el control que realizan los tribunales restantes difuso en forma incidental durante los procesos ordinarios que conocen sin necesidad de actuar por cuerda separada. Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce de qué se trata, de un sistema que es concentrado en una parte y difuso en la otra, y que permite que sean los criterios, interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por implicación, lo que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control de convencionalidad es un análisis de confrontación normativo. Aparentemente, el control de convencionalidad es asimilable en sus efectos al resultado del control de constitucionalidad, ceñido al caso concreto, con efectos interpartes. La norma repudiada es inaplicada, pero no derogada, por resultar incompatible con el derecho superior, en este caso la Convención Americana. No se efectiviza. Se ha definido el control de convencionalidad como una garantía destinada a obtener la aplicación armónica del derecho vigente. ¿Cuáles son las obligaciones concretas que corresponden? Pasamos a,
De acuerdo con la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco en Estados Unidos, el Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. La obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado mexicano. En el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 que fue modificado por este efecto, en relación con el artículo 1 de la Constitución, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones que, al contrario, establecidas en cualquier norma. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarios de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas precisamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencias a los contenidos primero de la Constitución y posteriormente de los tratados en esta materia. Aquí ya observamos el concepto de control de constitucionalidad y convencionalidad fue creado, lo vimos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo con este Tribunal Internacional, el control constitucional de constitucionalidad y convencionalidad se trata de una herramienta metodológica que permite a los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos verificar la conformidad de las normas y prácticas nacionales con el Corpus Juris Interamericano. El control de convencionalidad se realiza a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este asunto. A nivel interno, de igual forma, el control de convencionalidad es una herramienta que se utiliza para analizar la conformidad de las normas del ordenamiento jurídico mexicano con los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Los funcionarios del Estado son los encargados, en este caso los jueces magistrados, son los encargados de realizar este tipo de control en el ámbito de su competencia. Esta obligación recae especialmente en los jueces, ya que deben verificar la compatibilidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación con las normas interamericanas en los casos de su conocimiento. Para cumplir con esta obligación internacional, los órganos judiciales de los estados, en el ámbito de sus atribuciones, deben utilizar distintas herramientas interpretativas, como la interpretación conforme o el aplicar las normas contrarias a los estándares interamericanos de protección de derechos humanos. Muy bien. Siguiente. Lo anterior, según refieren, debido a que existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación en vías directas de control de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos e indirectos. En segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país, en forma incidental, durante los procesos ordinarios, en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada, precisando que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia. Se comprueba el artículo 1. De los artículos 1 y 133 de la Constitución Política podemos ver la diferencia entre el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. De los artículos señalados 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se deriva que el control concentrado de constitucionalidad no es difuso respecto de normas generales por vía de acción, que está depositado exclusivamente en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,
colegiados, juzgados de distritos, el propio pleno de la Cortes, quienes deciden en forma terminal y definitiva por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja. Si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Por otra parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país en el sentido de su competencia se ejerce de manera oficiosa, ¿sí? Y solo si encuentran sustento para ello respaldándose en el imperio del cual están investidas dichas autoridades, juzgados y tribunales para juzgar conforme a la Constitución. Hacia el artículo 1 en 133. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia, es decir, lo que es la teoría de la tutela judicial efectiva. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar de oficio entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, esto es, realizar el control difuso en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba esencialmente en que el primero es decisión del quejoso de que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de garantías o de amparo, oficio de derechos fundamentales, mientras que al plantearlo expresamente en su demanda de amparo, juicio de derechos fundamentales, mientras que en el segundo, es decir, en el control difuso de convencionalidad, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad, competencia específica. No obstante, por razón de su función, por decisión propia, y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no se acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Como ha sido criterio reiterado, el máximo tribunal del país, la herramienta del control difuso de convencionalidad es susceptible de practicarse por los tribunales de jurisdicción ordinaria, pero se constriñe exclusivamente a la inaplicación de las previsiones normativas contenidas en leyes secundarias, cuando a partir de la realización de un ejercicio comparativo entre estas y la parte dogmática del Pacto Federal o las convenciones internacionales de la que el Estado mexicano forma parte, se concluye que las primeras resultan transgresoras de las prerrogativas fundamentales de la persona humana, obligación que subyace cuando por omisión o por virtud de un análisis expresamente efectuado por la autoridad del orden común, considera que el precepto reglamentario en cuestión contraviene los derechos humanos del justiciable. El control difuso de constitucionalidad ex oficio tiene pasos y aspectos sustantivos e instrumentados que deben observarse para realizarlo. Primero, la connotación que incluye el control de convencionalidades en la modalidad ex oficio no solo debe considerarse que se colmen sus requisitos de procedencia y admisibilidad, es decir, sus presupuestos de forma adjetivos y sustantivos, ya que atento a su naturaleza, regida por el principio de iura non injuria, es precisa de una metodología que posibilite su correcta realización, pues su resultado no es cualquiera, sino la expulsión o exclusión de normas generales del sistema legal. Así que la evaluación de la constitucionalidad de estas normas o legalidad puede efectuarse siguiendo, o convencionalidad, puede efectuarse siguiendo los siguientes pasos. Primero, identificar el derecho humano, subderecho, garantía prevista en la Constitución, en un tratado internacional. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la... Hay infinidad de derechos, en este caso,
a la integridad y seguridad personal, al derecho de petición, a la seguridad, derecho a la propiedad y posesión, el derecho a la vida, como lo dijimos, derecho al trato digno, que busca la dignidad de las personas a través de la reforma, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Primero hay que identificar ese derecho. Después, reconocer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan su alcance e interpretación. Tercero, fijar la norma o porción normativa que será objeto de control. Cuarto, determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos. Quinto, examinar las posibilidades e interpretaciones que la norma permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho humano, su derecho o garantía. Si no permite interpretaciones conformes o todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, debe procederse a constatarla frontalmente, para lo cual deben tomarse en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine, a los que se refiere el artículo 1 de la Constitución. Séptima, desaplicar cuando resulte contradictoria con el derecho humano. Lo anterior sin dejar de observar que en el control difuso de constitucionalidad ex oficio existen otros aspectos sustantivos e instrumentales que a la par deben de considerarse, como lo son la presunción de constitucionalidad de las normas del sistema jurídico, que alguna de estas tiene por objeto cumplir con las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos, lo cual debe ponderarse para fijar los alcances de una decisión sin que ello signifique que aquellas no puedan resultar inconstitucionales. Y C, que un correcto control difuso de constitucionalidad y convencionalidad también puede ser reparado mediante los recursos en un control difuso de constitucionalidad ex oficio a la inversa, es decir, así como un juez de primer grado en la ejecución oficiosa de control puede concluir equivocadamente que una norma general es inconstitucional, el Tribunal de Segunda Instancia también le puede regresar la regularidad constitucional a la norma oficiosamente, pues de otra manera se permitiría la inaplicación de una norma que sí era constitucional. La interpretación por parte de los jueces presupone en este caso realizar tres temas. Primero, una interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en fondo, en todo tiempo, a las personas la protección más amplia. Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquellas que hace la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano sea parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de esos derechos. C. Inaplicación de la ley. Cuando las alternativas anteriores no son posibles, ello no afecta ni rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces a ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación constitucional de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas. Esto tiene que ver ahora con la jerarquía de normas. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el aludido 10 de junio de 2011, obliga a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Esos mandatos deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 133, como ya dijimos, y con lo señalado en el expediente de Varios 912-2010. Así se obtiene que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, aún a pesar de disposiciones en contrario, que se encuentran en cualquier norma inferior. Además, los jueces están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados de la materia. Criterios. No existe jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano forma parte. Los derechos humanos contenidos en ambas fuentes forman una sola red de derechos que constituye el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos del ordenamiento jurídico mexicano. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante y sea obligatoria para los jueces mexicanos siempre y cuando sea más favorable a la persona. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro, es decir, el parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de esos derechos, se debe estar a lo que establece desde luego el texto constitucional. Muy bien. En la que sigue, ¿cuál es el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico mexicano? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea favorable a la persona. ¿Cuál es el criterio de preferencia normativa entre la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Cuando en la Constitución se establezca una restricción expresa de esos derechos, los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Sin embargo, como ya dijimos, cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de esos derechos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Ojo, ahí van algunas preguntas bases. A ver, si seguimos, por favor. Protección y garantía de los derechos humanos. El control de constitucionalidad de su oficio es una obligación a cargo de todos los jueces, aun cuando estos no sean jueces de control constitucional y no existe una solicitud expresa de las partes para realizarlo. En ese sentido, la Constitución faculta a todos los jueces a inaplicar una norma cuando adviertan que es violatoria de derechos humanos. De esa forma, el control difuso no es un proceso constitucional, sino simplemente una técnica al alcance del juez para ejercer un control de constitucionalidad en el interior de un proceso, sea este constitucional o en cualquier otra naturaleza. El control difuso es un sistema que confía a cualquier juez, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes. Así en el caso de nuestro actual sistema jurídico, toda autoridad debe, ante un caso concreto, que verse sobre cualquier materia, en su caso, inaplicar una norma que sea violatoria de derechos humanos sin fallar una sentencia con efectos interpartes. Cuando se habla de control ex oficio que se deriva del control judicial, debe tenerse presente que dicha expresión significa que este tipo de examen lo pueden hacer por virtud de su cargo jueces aun cuando sean jueces de control constitucional. Y dos, no existe una solicitud expresa de las partes, pues es la propia norma fundamental la que los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que es violatoria de derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional, sino solo una técnica al alcance del juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad al interior de un proceso, sea este constitucional o de cualquier otra naturaleza. Y lo mismo se aplica en el convencional. En el convencional, que se refiere a los tratados internacionales, como ya vimos. En este punto se abordan los alcances de los criterios jurisprudenciales
y establecidos durante más de 10 años que limitan el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los jueces. El juez al que se le solicita la realización de un control de convencionalidad será impedido para realizar dicho control cuando no se precisa qué norma en específico, qué derecho humano está en discusión. Esto es así porque es indispensable individualizar cuáles son las normas cuyo contenido tiene que someterse a dicho ejercicio de convencionalidad. De lo contrario, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Justificación del criterio. La afirmación de que los tribunales colegiados de circuito tienen la obligación de hacer una interpretación conforme, sin precisar menos qué norma en específico y qué derecho humano está en discusión, imposibilita a los juzgadores, según corresponda, a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Seguimos? La anterior debido que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos se requiere de requisitos mínimos para su análisis, pues de otra manera se obligara a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento dictado en la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto a los argumentos. El ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, frente a normas ordinarias que lo contravengan. De ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las normas aplicadas en el procedimiento ejecutivo son inconvencionales o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los jueces de los jueces. En este punto, ya en forma práctica veremos que en los tribunales agrarios se aplicó el control de convencionalidad con relación a los posesionarios. Y se dijo que previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, resulta oportuno precisar sobre la pertinencia o no de conceder a los posesionarios el derecho a heredar y, por tanto, legitimación a sus legatarios de tramitar ante este Tribunal Unitario Agrario la presente sucesión agraria. No obstante, que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la sucesión en materia agraria solo comprende los derechos agrarios de los ejidatarios y no la posesión que ejercen quienes no tienen ese carácter. Lo anterior toda vez que de las ejecutores que participaron en la contradicción se advierte que el acto tribunal se pronunció respecto a los artículos 17, 18 y 76 de la Ley Agraria, así como los numerales 3, 19, 29, 30 y 31, 36 y 37 del reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos civiles y titulaciones solares. Más masivo respecto al artículo 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigentes en la época de la emisión de tal criterio, actualmente 85 y 86, que a la letra decía que el posesionario dice que el posesionario podrá designar a la persona que deba sucederle en los derechos que le fueron conferidos por la Asamblea o por resolución judicial en los mismos términos de lo dispuesto por el artículo 84 y 85 de este reglamento. Dispositivos que al no haber sido materia de estudio en la citada jurisprudencia por contradicción de tesis, se entiende que la misma no es aplicable en el presente caso, en razón de que la parte actora solicita la expedición del certificado parcelario que le corresponde al instinto posesionario, en virtud de que la Asamblea General le regularizó la tenencia de la tierra que detentaba y por lo tanto tiene un lugar dentro del núcleo de población de una situación jurídica particular con prerrogativas y obligaciones públicas. A mayor abundamiento del glosario de términos jurídicos editado por la Procuraduría Agraria, se define el posesionario en los siguientes términos: posesionario
En términos generales, es la persona que ejerce un poder de hecho sobre un bien, ejercitando actos de uso y goce como si fuera propietario. En materia agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la Asamblea, el núcleo, el Tribunal Unitario Agrario competente en términos del VIVAN. Quien haya sido reconocido como posesionario podrá solicitar la expedición del certificado parcelario por el reglamento del Registro Agrario Nacional. Podrá solicitar la expedición del certificado parcelario por esta categoría. El posesionario o poseedor cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Al análisis anterior debemos agregar lo que respecta al tema estatuye la ley agraria, lo relativo a los ejidatarios y posesionarios, así como respecto de la asociación que habla de todos los derechos. Luego concluimos, de igual manera resultan aplicables los artículos 19, 4, 30, 34, 36, 37 del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación. Hablamos del reglamento de la ley agraria en materia de certificación. Todos los artículos respectivos se analizan. También se aplican los criterios de la siguiente ejidos, los auxiliados en él son sujetos reconocidos. Para concluir a la convención, en lo anterior hablamos de todos los aspectos a los que hemos. Eso, como ya lo dijimos, lo estamos viendo de una sentencia que ha seguido realizando a los tribunales agrarios. Y vemos todas las tesis que vemos, ejidos, los auxiliados en él, prescripción en materia agraria. Hablamos de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Y luego que tiene, y pasamos por tal motivo al argumento oral, las disposiciones transcritas otorgan personalidad jurídica a los posesionarios como tales y garantizan el derecho fundamental que tienen a un acceso efectivo de la impartición de justicia que desarrollan los tribunales, en este caso en materia agraria, que conforme a los artículos 1 y 33 constitucionales que establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, como en el caso de los artículos de la invocada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el citado artículo 1 de la norma fundamental establece en su párrafo 2 que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la propia Constitución o los tratados internacionales bajo los principios de garantizar la protección la protección de las personas en su acepción más amplia, es decir, bajo el principio del derecho internacional conocido como pro homine o pro persona, de tal forma que todos los jueces del país, en el caso concreto, esta magistratura agraria, deberán realizar la impartición de justicia con apego a la Ley Suprema de la Unión, la que se conforma además por los cuerpos normativos señalados por las leyes del Congreso de la Unión, entre las que se encuentran, por supuesto, la Ley Agraria y su reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulaciones solares, además del reglamento interior del Registro Agrario Nacional. En tal sentido, y atendiendo a los principios rectores en materia de derechos humanos, este tribunal realizó una interpretación conforme de los ordenamientos legales de antecedentes y estricto apego al principio de pro homine o pro persona que establece que en todo caso se debe conceder a las personas la protección más amplia, además del principio de la progresividad que impide que un derecho humano ya reconocido pueda restringirse o limitar sus derechos. Se estima que en el caso concreto se debe soslayar la limitante que los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria imponen al derecho a la sucesión en materia agraria, el derecho fundamental a la sucesión en materia agraria, concediendo tal derecho en forma exclusiva a los ejidatarios, excluyendo o restringiendo del mismo a los posesionarios legalmente reconocidos, o no por la Asamblea General de Ejidatarios, al igual que la jurisprudencia emitida en tal sentido, y aplicar la legislación señalada a su prelíneas contenida en el reglamento en materia de certificación de derechos ejidales. Ello en virtud que en tales dispositivos legales se reconoce el derecho de todo posesionario a adquirir sobre la parcela que posea los mismos derechos que cualquier ejidatario, y en tal virtud poder transmitir por la vía sucesoria ese derecho agrario, y en tal virtud poder transmitir por la vía sucesoria ese derecho agrario adquirido de conformidad a su calidad de posesionario legalmente reconocido por una Asamblea General de Ejidatarios de la que forma parte
la que reconoció tal derecho en función de su atribución legal conferida por el artículo 23, fracción séptima de la Ley Agraria. Con ello subsiste su derecho de estar legalmente reconocidos como sujeto individual de derecho agrario que potencialmente puede adquirir la calidad de ejidatario, por cuanto que se encuentran incorporados a la vida legal y productiva del ejido, formando así parte de la clase campesina y por tanto están legitimados para poseer el concepto de titular de derecho similar a ejidatario en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, pues la circunstancia de carecer del reconocimiento ejidatario no es bastante para privarlos de los derechos que legalmente tienen reconocidos en favor por detentar la posesión de una unidad de educación, la cual constituye el medio de subsistencia de su familia. Por tal motivo, por fundamento del artículo 133 constitucional, resulta concluyente en este asunto de ejercer y oficio el control incluso de constitucionalidad entre las normas que le prohíben a los posesionarios su derecho a heredar, surgido de una contradicción de tesis de cumplimiento obligatorio para los tribunales del país, los artículos que se ha hecho referencia, contemplando el reglamento en materia de certificación de derechos generales y titulaciones solares, además del reglamento interior del Registro Agrario Nacional. Esta sentencia se hizo en el año de 2014, en concurso en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en el marco del reconocimiento AMIC 2004, se otorgó el reconocimiento al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 38, encabezado por su servidor, por la resolución 1642, diagonal 2013, como un ejemplo de sentencias que salvaguardan y protegen los derechos humanos. Posteriormente, se fueron generando diferentes jurisprudencias y fueron complicando la aplicación de del control difuso. Sin embargo, ya en el año, muy bien, finalmente el criterio sostenido por este tribunal con respecto a la correcta interpretación del artículo 18 de la Ley Agraria debe ser en el sentido que también los posesionarios que quieren regulares tienen derecho a designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios. Fue compartido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consta en la tesis del muro y contenido siguiente. Sucesión en materia agraria comprende los derechos agrarios de los posesionarios regulares. Interpretación del artículo. Esto por el sistema de el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad de la Suprema Corte y llegó a esa conclusión. Y surgió la tesis: sucesión en materia agraria comprende los derechos agrarios de los posesionarios regulares. Sucesión en materia agraria comprende los derechos agrarios de los posesionarios regulares. Interpretación del artículo 18 de la Ley Agraria. Licenciada, ¿hasta aquí se escucha? Sí, claro, todo se escucha bien, magistrado. Muy bien. Cualquier cosa o alguna situación que nos dice, ¿verdad? Sí, magistrado. Gracias. Muy bien. Dicho criterio sostiene, dice, hechos. Una persona promovió en la vía de jurisdicción voluntaria la sucesión testamentaria de los derechos agrarios de posesión que pertenecieron a su cónyuge, amparado en un certificado parcelario. Un certificado parcelario. Y luego aquí estoy teniendo un problema en cuanto a las hojas, ¿verdad? El material en la 25, por favor. Y entonces, el Tribunal Unitario Agrario consideró improcedente la sucesión solicitada al estimar que, conforme al artículo 18 de la Ley Agraria, la sucesión en materia agraria únicamente operaba respecto de ejidatarios. Por tanto, determinó que los derechos de posesión del cónyuge fallecido no resultaban susceptibles de transmitirse por herencia. En contra de esa determinación, se promovió un juicio de amparo. El criterio jurídico de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la correcta interpretación del artículo
18 de la ley agraria debe ser en el sentido de que también los posesionarios regulares tienen derecho a designar a quien deba sucederle sus derechos agrarios. La justificación es que una interpretación sistemática de los artículos 27 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicana, 17 de la Ley Agraria, 22 fracción séptima, 77, 78, 79, 80, 85 y 86 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se colige que los posesionarios regulares también pueden suceder sus derechos agrarios, es decir, aquellos derechos que les han sido otorgados o reconocidos por la Asamblea Ejidal, o bien aquellos decretados mediante la resolución judicial que se encuentran amparados por el certificado correspondiente. Lo anterior es así en virtud de que en la medida en que los posesionarios regulares tienen derechos agrarios reconocidos por la ley y están amparados mediante un certificado expedido por la autoridad competente, también pueden transmitir dichos derechos a quienes consideren sus legítimos herederos o a quienes estimen deban sucederles en sus derechos agrarios. Considerar la interpretación literal del artículo 18 de la ley agraria implicaría que los sujetos agrarios que pueden heredar sus derechos a través de la institución de la asociación agraria son los ejidatarios, dejando fuera a los demás ordenamientos legales de la materia. De la materia le reconocen, dejando fuera a los demás sujetos agrarios a los que los demás ordenamientos legales de la materia les reconocen la facultad de designar a quien debe sucederles sus derechos, como son los comuneros y los posesionarios, violando con ello los derechos que les han sido legalmente reconocidos. En la medida en que dicho criterio se refiere a los posesionarios regulares, esto es, aquellos sujetos agrarios a quienes no se les han reconocido sus derechos, hipótesis diversa a la que nos ocupa por tratarse de posesionarios regulares. Dice que esta tesis, la que dijimos conclusión que antecede, no se contrapone con lo establecido por la segunda sala, que del rubro sucesión en materia agraria solo comprende los derechos agrarios de los ejidatarios y no la posesión que ejercen quienes no tienen ese carácter. ¿Bien? Entonces seguimos. Con esto ya estamos tratando de aterrizar y bajar. Ahora, vamos viendo, esto no viene en las diapositivas, pero lo podemos explicar y podemos mandar la sentencia respectiva. A ver, seguimos. Nos quedamos ya en las limitaciones que se han generado después en diversas jurisprudencias. Es posible aplicar la regla de preclusión del derecho al controvertir una norma en un juicio de amparo directo o al realizar un control de convencionalidad ex oficio a la luz del principio pro persona. En materia de preclusión del derecho a controvertir una norma, ya sea por su posible inconstitucionalidad o bien el control ex oficio, debe otorgarse el mismo tratamiento. Ello es así, pues la intención de la figura procesal es que cuando el justiciable se encuentre en la actitud de confrontar una norma, bien sea por medio del control de constitucionalidad concentrado, o bien por medio del control de constitucionalidad difuso, debe agotarla bien en el momento procesal oportuno y no esperar a que en la misma secuela procesal se pueda confrontar la norma o bien solicitar su inaplicación. Lo anterior atiende a que la figura procesal de la preclusión del derecho opera instantáneamente para cualquiera de las dos posibilidades pretendidas por la parte quejosa. Si ya le precluyó su derecho, no puede venir a pedir en contra de esa preclusión aplicar la regla de controvertir la norma en un juicio de amparo directo y realizar un control de convencionalidad ex oficio. Pues con independencia de cuál sea el motivo de su inconformidad, debe manifestar esta que está en el momento procesal oportuno. Aunado a lo anterior, es decir, el procedimiento, cuestiones del procedimiento, no se puede emplear la aplicación del control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad. Y dice, aunado a lo anterior, la utilización del principio pro homine no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de las vías, etapas y procedimientos establecidos en los códigos adjetivos de las diferentes materias como la ley de amparo, aún en observancia del control de constitucionalidad ex oficio. El control de constitucionalidad ex oficio, a la luz del principio pro homine,
no conlleva a que éste le aplique reglas más flexibles que las previstas para el juicio de amparo directo o para cualquier otro procedimiento como en el agrario, pues dicha interpretación implica ignorar el cumplimiento de las 10 etapas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano, por lo que en el caso en cuestión sí resulta aplicable la regla de preclusión aludida. Pasamos. Se puede realizar control constitucional de los preceptos constitucionales. No es posible realizar un control de constitucionalidad de los preceptos constitucionales, porque la Constitución es la fuente de todo el ordenamiento jurídico y por ello debe considerarse inmune a cualquier tipo de control jurisdiccional. La Constitución no puede ser sometida a escrutinio constitucional ni a través del juicio de garantías, ni al realizar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad a través de alguno de los recursos establecidos en la ley de amparo, pues las normas que componen la Constitución Federal constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Ahí reafirmamos el tema. Se puede realizar control de los preceptos considerados por lo que es el juicio de amparo. Ni en la Constitución Federal ni en la ley de amparo se establece que puede estar sujeta al control de constitucionalidad la propia ley fundamental, sino únicamente las normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. En el concepto normas de carácter general no se puede entender incluidos los preceptos de la propia Constitución General de la República, pues es la ley suprema que le da el fundamento, el basamento normativo al juicio de amparo. ¿No? Cuando se aceptara que la Constitución en sentido lato es una ley, que es una norma general, y por ello, en principio, si pudiera encuadrarse dentro del supuesto a que alude el artículo 103 constitucional, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que la propia Constitución Federal viola en sí misma derechos humanos, pues ello implicaría que la norma fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarrollar la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución. La ley fundamental no puede ser sometida a escrutinio constitucional ni a través del juicio de amparo ni al realizar un control difuso de constitucionalidad a través de alguno de los recursos establecidos en la ley de amparo. Pues las normas que componen la Constitución Federal constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico mexicano y debe considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿No? Ese ya. Ahora, el control de convencionalidad es subsidiario al control de constitucionalidad. El control de convencionalidad no es subsidiario al control de constitucionalidad. De acuerdo con lo establecido en el expediente válido 912-2010, los jueces están obligados a velar por la protección de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pues forman parte del mismo parámetro de regularidad, constitucionalidad, por lo que el control de convencionalidad implica necesariamente la realización de un control de constitucionalidad. Primero vemos si en realidad es contrario a la Constitución luego vemos lo de la convencionalidad. Si no es contrario no se debe llevar el control de constitucionalidad. Siempre vamos a tratar de que la constitucionalidad esté encima de la cuestión de la convencionalidad, ya en tratos, en asuntos en particular. El control de convencionalidad ex oficio es una cuestión de subsidiariedad, sino que los jueces y todas las autoridades del país están obligados a velar de los derechos humanos y que esa vigilancia se traduce, en el caso de los jueces, en un problema interpretativo. Para ello se requiere que los jueces
lleven a cabo efectivamente ese control, siendo necesario en algunos casos solamente dar cuenta de tal situación mediante un enunciado simple, mientras que en otros casos, cuando la norma que se va a aplicar despierte sospechas para el juicio de amparo, deberá además llevarse a cabo el ejercicio de 3 pasos, surgido del expediente 902, como ya se dijo. Pasamos a la otra. Aquí vemos la obligación ineludible de cualquier autoridad jurisdiccional de ejercerlo. En el caso de la función jurisdiccional para la aplicación del control de constitucionalidad y convencionalidad, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrarias establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración, como dijimos, sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar esas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esa materia. A ver, sigue que sí. Entonces, el carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige a los operadores jurídicos mexicanos, primero, cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento del control de convencionalidad. Segundo, en todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y tercero, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Las reglas de aplicación ex oficio de convencionalidad, de este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprenda del análisis sistemático de los artículos 1 y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial. El parámetro que deben tomar en cuenta los jueces se integra de la siguiente manera. Todos los derechos humanos que tienen la Constitución Federal con fundamento en los artículos 1 y 133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano se parte, así como los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano ha sido parte. Entonces, aquí llegamos a la soberanía constitucional. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Sin embargo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de estos derechos, se debe estar a lo que establece, como ya dijimos, el texto constitucional. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero, sin embargo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de esos derechos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Concluyendo, si bien es cierto, la aplicación del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad como resultado de la reforma de la Constitución en 2011, como el juicio de amparo, el juicio de derechos fundamentales y no solo de garantías, no ha sido la panacea que se esperaba jurídicamente. Lo menos cierto es que es la figura jurídica pionera de la que se desprende la interpretación conforme que inspiró a otras herramientas metodológicas de adjudicación de derechos fundamentales,
como lo son el test de proporcionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que ya vimos, el escrutinio judicial, juzgar con perspectiva de género, medio ambiente, igualdad para el caso de discriminación, como las herramientas argumentativas que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Esto fue con base al criterio jurisprudencial de la segunda sala 10/2019 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a los métodos de adjudicación constitucional de los tribunales jurisdiccionales. En dicho criterio, la sala afirmó que el juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado para decidir cuál es, en su opinión, es el más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento. Hasta aquí concluimos con la exposición. El material de consulta, y lo tienen a su vista, material para jurisprudencia. Atención, gracias. Estamos.